Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes, aunque no los vemos, pero los sentimos y sentimos el amor de Dios que nos une y nos hace sentir a todos los que somos hijos de Dios lo mismo: amor los unos por los otros. Vamos a orar para prepararnos a escudriñar la palabra de Dios. Bendito Padre, Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de escuchar, de leer, de escudriñar tu bendita palabra, Señor, que siempre va a renovar nuestro corazón, siempre le va a dar sentido a nuestra vida, siempre nos va a dar dirección y traerá a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia, grande gozo, porque es palabra viva, es palabra de poder, es palabra eterna, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, y que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, Señor, en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a meditar, a estudiar la lección número 33, cuyo tema es la predicación de Pablo. La lectura bíblica está en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 20. Y también estará en 1 Timoteo 4:1, que es el versículo clave. Cada uno de nosotros hemos recibido de Dios un regalo o ha permitido en nosotros algo, una cosa o una persona. Y esa cosa y esa persona la abrazamos, la queremos, la valoramos y a veces la llevamos a un nivel de que esa persona o esa cosa es la que le da sentido a nuestra vida, le da propósito a nuestra vida. Y sin esa cosa o sin esa persona, a veces viene la tristeza, viene la desesperación, viene la depresión. Y solamente son cosas que pasan, que terminan, que no trascienden, que no nos trasladan a la vida eterna. Y podríamos dar muchos ejemplos, pero daré uno que he escuchado en estos días por el COVID, donde no ha habido el cine. Y he escuchado personas que se han entristecido, que no le hayan sentido, que se desesperan, que están incómodas, porque no hay cine. Y hasta ahí está su expectativa, su tesoro. Y qué triste, ¿verdad? Algunas se pusieron contentas porque ya dieron permiso, ¿verdad? ¿Quién sabe qué vaya a pasar con esta pandemia? Pero las cosas espirituales, ¿dónde están? Que Pablo medita en el versículo 12 del pasaje mencionado. Y se goza y le da valor y las tiene como principales. Cada uno de nosotros tenemos por ahí un cajón, una caja, un cuarto que le denominamos de triques. Y ahí hay cosas que a veces no sabemos que las tenemos ahí, pero ahí están. Algunas sí sabemos que están ahí, y hay quienes hacen un inventario, hacen una lista, lo escriben y lo ponen allí en una caja, en un cajón, en el cuarto para saber que ahí están. Y esas cosas estarán y permanecerán hasta el último de nuestros días, y ya después serán de otros. Ahí están, las queremos tener ahí, pero al final de cuentas no son nuestras, no las tenemos, no las usamos, no les damos el valor que debería de tener. Y a veces en ese cuarto de triques están esas bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado y que Pablo sabe y las valora y las tiene con Él, no están en el cuarto de triques. Él las vive, las siente y se goza y nos comparte con nosotros en esta mañana, en esta tarde. Y en el versículo 12 vemos esas tres cosas, entre otras muchas, que el Señor nos da. Pero eso resume en el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. La primera, Él sabe que fue escogido por Dios. Y esto es grande si lo meditamos, si lo pensamos, que fuimos escogidos por Dios. Segundo, Él sabe que Jesús le fortalece, que está con Él hasta el último de sus días.
Y tercero, él siente un gozo porque sabe que Dios, sabe que Jesús confía en él, que sabrá aplicar, trabajar, estar, querer y con hechos hacer la obra del Señor. Son tres cosas que siente Pablo y que tiene gozo, y que ahorita hablaremos un poco de ellas. Pero vamos al versículo clave, que es 1 Timoteo 4:1. La lección tiene dos cosas, unas bonitas, hermosas, como las que acabo de mencionar, pero tiene su lado también que a veces no nos gusta, que no queremos oír, que no queremos se nos diga, pero están en la palabra y están ahí porque son importantes, son necesarias, son un hecho y debemos de saberlas como pueblo de Dios. Y este versículo clave de 1 Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, en este versículo, ¿quién habla? El Espíritu Santo, Dios. No hay vuelta de hoja. Está hablando el Todopoderoso y no hay nada que reclamar, no hay nada que alterar, no hay nada que cuestionar, no hay nada que restar. Está hablando el Señor de señores. Hermanos, ¿y cómo dice este versículo que ha hablado el Espíritu Santo? Dice que ha hablado claramente. No hay excusa para nadie. No hay el decir, es que no entendí, es que tengo duda, es que no me dijeron. Está claro que lo que dice el Señor habrá de ser, habrá de acontecer. ¿Y cuándo dice este versículo que ha de suceder esto? Dice en los postreros tiempos. Y esto es casi inmediatamente y continuamente hasta nuestros tiempos y hasta el final de los tiempos. Hay que estar atentos porque esto está. Lo vamos a ver en el hoy y hasta el final de los tiempos. Hermanos, ¿quiénes son de los que habla este pasaje? ¿Y qué harán estos de los que habla este versículo clave y que nos advierte a nosotros? Estos hombres y estas mujeres son hombres y mujeres que están dentro de la iglesia, entre nosotros, y que la Biblia describe como lobos vestidos de ovejas, con conocimiento bíblico, saben de la Biblia y usan la Biblia, pero las mezclan con ideas de afuera, y esas ideas de afuera las han hecho suyas y las defienden con fuerza, con dedo acusador, son sutiles para entrar, se enojan, persisten, insisten, perseveran y no se sujetan a la palabra de Dios. Dice la palabra, apostatarán de la fe, se alejarán de lo que Jesús ha mandado, de lo que Dios manda, de lo que Él dice. Ellos quitarán secciones a algunas cosas o tal vez todo. ¿Y cuál de estas tres cosas está equivocada? ¿Cuál de estas tres cosas están mal? Yo escucho a veces en mi familia, a veces en la familia de Dios, pues estoy de acuerdo, pero en esto no. Y la palabra advierte en el Apocalipsis que si algo quitaras, maldición va a haber sobre ti. No es opcional. Si el Señor dice esto es no o esto es sí, tenemos que respetar de todo a todo en un 100%. Así es que si hay alguien que por secciones o unas partes o todo, es que son estos lobos vestidos de ovejas. Estos hombres y estas mujeres son hipócritas. Profesan amarte, pueden decir que te aman, pero están engañando. Están enseñando, pero están enseñando contrario a lo que dice la Biblia. Saben y se describen que son así, pero saben al final de cuentas que al darse la vuelta son lo que la palabra dice, hipócritas. Son buenos para mentir, son una buena herramienta
¿De qué dice el versículo? De espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Miren, hermanos, el Espíritu Santo está buscando hombres y mujeres que pueda usar como instrumentos de poder, instrumentos que el Señor va a usar. Y los encuentra en la casa de Dios, y los ha encontrado en esta casa, en esta iglesia, para la honra y gloria de Dios. Y qué bendición es sentirte un instrumento de Dios, como Pablo lo sentía. Pero hay un terrible hecho, hermanos, que las fuerzas del mal, Satanás, también busca hombres y mujeres que puedan ser usados para sus propósitos. Y podemos ver cuál es el propósito de estos hombres y de estas mujeres usados por Satanás para con la iglesia. ¿Cuál es su propósito? Es incomodar, es molestar, es causar enojo, es causar pleito para que la iglesia sea dividida, es restar, es apagar el espíritu, es no apoyar la obra, el evangelio, es no querer ministrar, y mucho menos querer evangelizar a ellos mismos. Es no sumar o multiplicar, es acusar, es avergonzar, es quitar, es mermar el gozo, introducir la carne y expulsar la alabanza a Dios. Qué triste destino de estos, si no se arrepienten y cambian de instrumentos de maldad, de instrumentos del maligno, a ser instrumentos de poder, instrumentos de Dios. Qué triste es buscar lo suyo y no la voluntad de Dios. Qué triste es ser como ellos, que buscan en ellos su vanidad, buscan en ellos lo que es bueno para ellos y no quieren ser humildes servidores de Dios. Proverbios 28:14 dice, y es muy claro, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Ese hombre que teme a Dios será un instrumento del Señor. Y dice el mismo Proverbios 28:14, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. De continuo estará haciendo esto, de dañar a la iglesia, la obra del Señor. Estas dos posturas de Proverbios 28:14 son muy fáciles de distinguir, de detectarlos, de verlos entre la iglesia. Y no debiéramos apapachar, no debiéramos de apoyar, no debiéramos de secundar a aquel que está haciendo daño a la iglesia por la razón que sea. Pero sí podemos orar por ellos. Sí podemos orar porque el Señor los cambie. Y hemos visto a hombres y a mujeres que el Señor los ha cambiado. Y uno de ellos es Pablo, que destruía, atacaba, mataba a la iglesia. Aquí en la iglesia pudiera haber alguien que hace esto, pero el Señor tiene poder para cambiar, como lo hizo con Pablo, a hombres y mujeres, y por eso hemos de orar por ellos. Y cuando los detectemos, no los odiemos. Otra vez recuerdo, oremos por ellos. Y los que están sirviendo y trabajando en la obra del Señor, también oremos por ellos, porque no se cansen, porque sigan sirviendo al Señor como Pablo, que sean constantes. Hermanos, qué hermoso es sabernos como Pablo dice en este versículo 12, como ahorita decíamos en el principio. Qué contraste de este versículo que acabamos de analizar con el versículo 12. El versículo nos recuerda lo siguiente y decimos otra vez. Primero valoró Pablo que ni él fue el que tomó la iniciativa, ni él fue el que quiso, ni él se declaró, ni él se señaló, ni nadie lo hizo, sino Dios lo escogió. Si a nivel hombres, cuando en una circunstancia, en una situación, no nos escogen en el trabajo, no nos escogen en el deporte, no nos escogen en alguna situación social y nos sentimos apagados, tremendo sería que Dios no nos escogiera. Pero nosotros, hermanos, hemos sido escogidos. Y eso es un gozo que debemos de tener todos los días. Soy un escogido de Dios, soy un hijo de Dios, soy un instrumento de Dios. Y esto proclamaba Pablo y se gozaba en ello. La segunda cosa, él da gracias porque Dios, Jesucristo, le dio la fortaleza, le dio el poder,
el querer y el hacer, el hablar, el producir hechos para la honra y gloria de Dios, tener una guerra espiritual, amar al necesitado, al que necesita espiritual y físicamente, provocar y tomar las oportunidades y bendecir a los demás, amar al necesitado. Esto se lo daba ¿a quién? Jesús. Provocaba a Jesús eso en ello, era un sentir. No como a veces vemos a un pobre que toca la ventana de nuestro carro y no nos interesa. Eso no puede ser en un cristiano. En cada cosa, en cada situación debemos de aprovechar la oportunidad para bendecir, pero sobre todo con la bendita palabra de Dios. Y el tercer pensamiento hermoso de Pablo era: Dios me tuvo por fiel. Y no es que lo podamos hacer solos, es que Jesús dice: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y cuando Jesús está con nosotros, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el Señor sabe que seremos fieles, pero porque Él está en nosotros y es el que produce el querer y el hacer. Esto es maravilloso para Pablo y por eso dedicó ¿cuántos años? 30 años de su vida. Se dice fácil 30 años y a veces nosotros tenemos 30 años en la casa de Dios, pero no estamos trabajando como Pablo. Estas bendiciones de Pablo las tenemos en el cuarto de triques. Aquí podemos estar años y no predicar el evangelio, no bendecir a los demás, no hacer obras buenas que el Señor preparó desde la eternidad. Qué triste, pero Pablo fueron 30 años efectivos proclamando el evangelio, enseñando a los cristianos, aconsejando para que el pueblo tuviera esa bendición. Y lo hizo con humildad y lo hizo con pasión. Y estamos casi a 2000 años después. Y el mundo sigue impactado por su testimonio. Qué triste, ahorita escuchábamos, cuando ahorita digo el mundo sigue impactado, a lo mejor los impactados son el 5%. Que nos decía el pastor, el mundo lee más o menos un 5% la Biblia. Qué triste es eso. ¿Quién sabe cuál será el porcentaje en esta iglesia? Pero los que leen y son hijos de Dios, el remanente, la iglesia invisible, todavía sigue impactada con el testimonio de Pablo. ¿Y qué dirán nuestros hijos cuando estemos ahí en el ataúd? Mi padre fue un hijo de Dios, fue un siervo de Dios, fue un hombre que trabajó para la obra del Señor. ¿Qué dirá la iglesia? Qué bendición es que se haya dejado huella, y no porque hayamos podido, sino porque Cristo estuvo con nosotros, el Espíritu Santo estuvo con nosotros. Pablo impactó, predicaba con una conciencia clara delante de Dios y ante la gente, porque él no tenía remordimiento delante de Dios y de la gente, porque él no practicaba el pecado, y si fallaba lo confesaba, porque él no buscaba lo suyo, porque él perdonaba y pedía perdón, porque él amaba. Era una vida auténtica de un cristiano, de un instrumento de Dios. Él tenía gozo en el Señor. Dice Pablo: tan grande es nuestro cariño por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino quisiéramos haber entregado nuestra vida para ustedes. Qué hermoso pensamiento y qué difícil es sentirlo. Tal vez podamos compartir la palabra de Dios aquí en la iglesia, pero tener ese deseo de entregarnos, que se entregó en vida. No podía hacerlo con todos, con muchos, pero se entregó en vida. Entregó su vida para el Señor. Y que nosotros tengamos este sentir y que sea un hecho, es un gozo. ¿Qué cariño tienen ustedes? ¿Qué amor tienen para con su familia? Qué hermoso es ser un instrumento donde le hablaste a alguien de la familia, a un hijo, a un primo, a un tío, a un sobrino, y que fuiste el instrumento para que él que era muerto se levantó de entre los muertos y ahora es salvo, y fuiste el instrumento. Qué hermoso que en la iglesia, aunque algunos sí y algunos no te quieren escuchar, fuiste instrumento e insististe y estuviste hablando y compartiste y fuiste de bendición. Que fuiste un alumno o un compañero y le hablaste a alguien
Y ese alguien ahora está en la casa de Dios, fuiste un instrumento. Que los vecinos sepan, y aunque digan yo prefiero el infierno, que algunos lo dicen, pero habrá uno que escuchó y se quedó la semilla, porque diste un folleto, porque hablaste la palabra de Dios. Para terminar, vamos a nuestro cuaderno, a las preguntas que vienen ahí al final, en la página 168. Y son para meditar, y son para que las guardes no en el cuarto de triques, sino en tu corazón. ¿Nos preocupamos por otros cuando predicamos? ¿Así nos preocupamos? ¿Es nuestra meta agradar a Dios en la predicación? Como Pablo decía, ¿se duele nuestro corazón por las almas que no tienen a Cristo y que están condenadas? ¿Anhelamos el progreso y la perseverancia del pueblo de Dios? ¿Estamos cumpliendo fielmente el ministerio de la predicación? ¿A cuál de ellas le damos importancia? ¿A cuál de ellas dijiste que sí? ¿O todas ellas están en el cuarto de triques? Que en nuestra iglesia no haya falsos, que sea esa nuestra oración, porque el pasaje habla fuerte. Por ahí hay un Himeneo y Alejandro que fueron entregados al infierno, porque eran estorbo a la obra. Y sin embargo da ahí a entender que todavía ellos podían tener esperanza si cambiaban y se convertían en instrumentos de Dios. Hermanos, mientras haya vida y haya esperanza, el Señor nos puede perdonar no haber trabajado todos estos años, no haber gozado de estos regalos de Dios. Valora cada día estas tres cosas que valoró Pablo. ¿Cuáles? Que soy escogido de Dios, que soy fortalecido por el Señor Jesucristo y que soy un siervo, un instrumento en el que Dios confía, porque Él me dará la confianza, me dará el querer y el hacer. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, ¿cómo te damos gracias por esta bendición de Pablo que también has depositado en nosotros? Permite, Señor, que haya ese querer, que haya ese deseo, que haya esa preocupación, que haya esa ocupación, Señor, de la obra tuya. Los tiempos nos están mostrando que se confirma, Señor, cada profecía, que se ve que cada vez está más cerca la venida del Señor Jesucristo, que Él vendrá y será cierto que va a haber un juicio para premiación o para condenación. ¿De qué lado estamos? Deja, Señor, que nos examinemos y que pidamos perdón y buscamos, Señor, y busquemos ese camino que te agrada, que te alaba y te glorifica. En el nombre de Jesús. Amén.